Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Medellín, Antioquia y el mundo. En épocas difíciles como las que vivimos hoy en el mundo, y específicamente en Colombia, vamos a tratar un tema que es de importancia para todos los empresarios y para las personas naturales que tienen dificultades económicas en sus empresas, negocios o actividades comerciales y que ven el futuro con preocupación. Por eso invitamos a Felipe Montoya Coronel, abogado de la Universidad de AFIT, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estudió también excelencia en insolvencia en la Universidad de Medellín, conciliador de la Cámara de Comercio. De manera que con él vamos a hablar estos temas que tienen trascendencia en nuestra vida nacional. Bienvenido, Felipe, al Pensamiento al Aire. Hola, doctor Antonio. Gracias por la invitación, por esta bonita oportunidad de hablar de un tema que está ahora de moda y que se vuelve de vital importancia para salir adelante en lo que se va a denominar la pospandemia o los efectos del virus del COVID. Me ha interesado mucho el tema de la crisis. El tema de la crisis es muy agradable, es una de las partes fundamentales de la vida del ser humano, tanto del personal, individual, como de la humanidad en sí. Es a raíz de la crisis que se generan nuevos inventos, que se desarrolla la creatividad del ser humano y esa forma para trascender de ella y salir como mejor librados. Muy bien. Entonces hablemos de un tema que usted bien conoce y bien maneja en este país, y es el de la insolvencia, que ha tenido nombres diferentes a través de los años. Pero en el año 2006 se estableció la denominada ley de insolvencia, que ha tenido una serie de cambios con los decretos de la pandemia y de la emergencia económica dictados desde la Presidencia de la República. Hablemos entonces de qué es la insolvencia y qué pretende la insolvencia. Bueno, comencemos a partir de la ley 1116 de 2006, se estableció en Colombia, digamos, el régimen de insolvencia. Lo que busca un régimen de insolvencia, en concreto el de la 1116, es preservar la empresa como unidad económica, de tal suerte que se conserve el empleo, el crédito y los impuestos. Una empresa, digamos, entra en insolvencia cuando hay una diferencia entre sus ingresos y sus egresos, de manera que se da el efecto que es la cesación de pagos, una cesación generalizada que se hace objetiva, en el sentido de que debo cumplir un requisito de ley para determinar que estoy en cesación de pagos. Esto es, 2 o más obligaciones vencidas por más de 90 días con 2 o más acreedores. Es una causa objetiva que te permite determinar la cesación de pagos. Entonces no es un supuesto, no es que yo piense, hombre, voy a tener dificultades dentro de 4 meses, sino que hay unos elementos claros, específicos y determinados por la ley. Muy importante, digamos, esa anotación. La ley prevé la incapacidad de pago inminente, cuando el empresario, de una forma razonable, a partir de un flujo de caja, de una visión de su mercado, puede prever que en el corto plazo no va a ser capaz, en las condiciones actuales, de atender su pasivo, de atender sus obligaciones del giro ordinario. Esta incapacidad de pago inminente, ahora con los decretos de la emergencia, se encuentra suspendida por 2 años, con el fin de aligerar la carga de la superintendencia, y para eso previó mecanismos extrajudiciales que permiten al empresario, que puede prever una situación de insolvencia en el corto plazo, acogerse a un concurso de acreedores. Entonces hubo una suspensión temporal. De 2 años. Buscando con estos decretos nuevos facilitar inclusive. Exactamente. El ingreso a los beneficios de la ley. Así es, son mecanismos extrajudiciales en el sentido de la negociación de emergencia de deudas, que me permite, mediante un aviso que le hago a la superintendencia de una intención de negociación, abrir una etapa de 3 meses para negociar un acuerdo
de pago con mis acreedores. Es un proceso que se desjudicializa, ya no va a tener las etapas que tiene la 1116 tradicional, que es ahora o la ley ordinaria, como se llamaría, que le permite a los deudores reunirse con sus acreedores y validar ese acuerdo ante el juez para que tenga un efecto incluyente con los demás acreedores, ausentes y disidentes. Ahora, eso conlleva a una agilización de la solución del conflicto. Ese es el fin, que se resuelva el tema para los acreedores de una forma rápida y ágil, sin tener que esperar decisiones judiciales que con la congestión, con la previsible avalancha de solicitudes que se puede prever a raíz de la pandemia, no se tarde 8 meses, 12 meses, que podría estarse demorando un proceso, hasta 24 meses, debido a la congestión que ha tenido la superintendencia en estos últimos años. Ok, Felipe, pero hagamos un comparativo. En estos decretos de la emergencia, que pretenden pues ayudar a sobrellevar la crisis económica, se saltan muchas cosas de la ley normal. ¿El promotor continúa o no? La figura del promotor siempre ha existido. Desde la 1116, inicialmente el promotor era obligatorio, la ley 1429-2010 facultó a los representantes legales para que asumieran la función de promotor. Esa figura todavía existe, bien sea un auxiliar de la justicia nombrado por la superintendencia o por solicitud de parte, o sea, el deudor al momento de solicitar el inicio del proceso, pide que sea él el promotor. Eso tiene un efecto económico porque va, digamos, a disminuir los costos del proceso, no hay que pagarle a un promotor, y es el representante legal en realidad el que sabe cómo opera su empresa. Pero digamos que a muchos acreedores les da pánico que continúe el mismo representante legal, o es más yo pensaría que es, digamos, una estigmatización o el desconocimiento de la norma. La figura del promotor el promotor no va a coadministrar, el promotor va a promover un acuerdo con los acreedores a partir de la información que le entregue el deudor. Es el deudor el que le dice: esta es mi forma de pago, y el promotor funcionará como un mediador. A raíz de la experiencia le va a decir: es mejor modificar estas formas de pago, apretar un poquito la caja, o no se haga tantas ilusiones que esa forma de pago lo va a ahogar en 2 años. Entonces, le va a ayudar. Indudablemente el representante legal, cuando accede a un trámite de insolvencia, no va a entrar solo, siempre va a estar apoyado de un equipo de asesores, abogados expertos en insolvencia, que tienen también conocimientos en financiero y en contabilidad. Entonces esto le permite al representante legal no estar solo. Una de las razones, digamos, que utiliza la superintendencia para determinar si asigna o no un promotor es saber si el representante legal y la compañía viene siendo asesorada y va a continuar con esa asesoría. Felipe, vámonos para un corte. Felipe, es importante aclararle a la audiencia qué significa el término promotor en un proceso de insolvencia. Esta figura del promotor, digamos, y muy buena la claridad que se debía hacer. El promotor es un auxiliar de la justicia, inscrito en una lista que para ello provee la Superintendencia de Sociedades, que él no coadministra, él no interviene en el funcionamiento de la empresa, pero que va a ser el encargado de llevar las etapas procesales del proceso judicial de insolvencia, cumplir una serie de cargas que impone la ley, como es presentar actualización de información financiera,
debe presentar la calificación y graduación de créditos, debe asistir a las audiencias en las cuales se va a determinar o se va a dejar en firme la calificación de créditos. ¿Qué es la calificación de créditos? Es la determinación del pasivo reorganizable. ¿Cuál es mi pasivo total? Y debe cumplir con unas reglas que existen en el Código Civil, que es la prelación legal, es el orden de pago. Ese orden de pago, Felipe, la audiencia no sabe, obviamente no sabe porque son temas más jurídicos, pero hay una prelación de pagos en todo. ¿Cuál es esa prelación? El orden uno a uno. El orden para efectos de los procesos de insolvencia, sin digamos, entrar a toda la prelación de pagos que trae el Código Civil, se resume en 5 clases, que es el orden de pago. Entonces yo primero tengo a los créditos laborales y del Estado en razón de los impuestos. Esa es la primera clase, entonces laborales e impuestos. La segunda clase son los créditos prendarios o ahora garantizados con la garantía mobiliaria. La tercera clase son los créditos garantizados con hipoteca. Los créditos hipotecarios serían el tercero llamado a pagar. La cuarta clase son los proveedores estratégicos, aquellos que le permiten el funcionamiento a la empresa. Y la quinta clase son los quirografarios, o como se dice comúnmente, los demás, los que no tienen un privilegio o una preferencia en el pago. La gente le tiene miedo al tema de la DIAN, con todo respeto, porque normalmente uno de los grandes problemas que tienen los empresarios es los pagos de IVA, las retenciones y en general los impuestos. ¿Eso entra en el acuerdo o tiene que estar saneado? Para efectos de la admisión hay que distinguir qué tipo de impuestos debe la sociedad, si son retenciones o son impuestos de otra naturaleza. Las retenciones, la empresa puede estar en mora de su pago, pero debe atenderlas y debe presentar un plan de pagos para efectos de la confirmación del acuerdo. Los demás impuestos se sujetan a la regla del acuerdo, impuestos de orden nacional o territorial. Pero digamos, no es algo de temor, no puede ser un impedimento para que el empresario decida entrar o no entrar, porque finalmente lo que busca el régimen de insolvencia es poner al empresario en piedra, como si fuera un parque de entra seguro, puede retomar oxígeno, revisar la situación de su empresa, atender un pasivo, saber cuál es mi pasivo anterior y saber cómo lo va a pagar acorde con mi flujo de caja, volverlo, digamos, a que case, a que sea, digamos, una situación par, ingresos, egresos. En esencia, la ley de insolvencia busca proteger al empresario para que continúe generando empleo y para que la economía no se tropiece. Esa es la esencia, ¿no? Digamos que la esencia a grandes rasgos podría ser esa, con un matiz. La ley no protege al empresario, el régimen de insolvencia protege a la empresa, el empleo. Ahora con las medidas de mitigar los impactos del COVID, busca es que se preserve el empleo, fundamentalmente. El empresario se protege, digamos, de una forma subsidiaria, protegiendo el crédito, protegiendo los impuestos, protegiendo el empleo, protegiendo la empresa como unidad de explotación económica, se termina protegiendo al empresario, al cual se le dice, yo lo protejo, usted tiene unas obligaciones, unas responsabilidades a raíz de la protección que yo le estoy dando, pero debe trabajar para pagar ese crédito. De ahí que durante el espacio de duración del acuerdo no hay forma de repartir utilidades. Todo excedente de caja debe ser destinado a capital de trabajo o a atender el acuerdo de forma anticipada. Eso es muy importante. Los excedentes van a caja o a pagar, porque no se permite, obviamente, que entonces el accionista empiece a recibir dividendos cuando no ha generado realmente, sino que todo ese excedente es para pagar los pasivos anteriores. Recuerden eso, porque esto no es un chiste, ¿no? Exactamente, y digamos el éxito de un proceso de insolvencia va en la seriedad del empresario en querer conservar esta empresa,
después de terminado la ejecución de un acuerdo, el empresario que fue juicioso va a quedar con una ética empresarial, digamos, una forma de trabajo mucho más sólida, digamos que su necesidad de recurrir a créditos no va a ser tan grande en el sentido de tener que utilizarlo para atender el día a día, pagar nóminas, pagar proveedores, sino que con su mismo flujo de caja deberá ser capaz de atender la operación y los créditos podrán ser utilizados para inversión en tecnología, para capacitaciones, algo que le genere valor, no simplemente tapar huecos financieros. Muy bien, Felipe. Digamos que estamos enmarcando el tema precisamente, la ley de insolvencia y sus decretos reglamentarios y generales pedidos en la emergencia económica buscan eso. Y muchas de las medidas que ha tomado el gobierno es eso, que el empresario tenga beneficios en el pago de la nómina, que el empresario tenga beneficios si mantiene el empleo. Es decir, hay una preocupación real por el Estado colombiano de lo que puede ocurrir en la pospandemia, más que dentro de la pandemia misma, ¿o no? Exactamente, sí, digamos que, y por eso el efecto es diferido a 2 años, porque estamos entrando en una fase de crisis que posiblemente va a durar mucho más de lo que se podría pensar que sería la cuarentena. La cuarentena originó la crisis, pero el efecto de recuperar la economía es más largo. Volver, digamos, a prender la maquinaria, a echarle carbón a la caldera, que digamos bajó la temperatura. El efecto entonces va a ser preservar esas empresas en el largo plazo, de manera que se pueda reactivar la economía. El gobierno busca a través de estos decretos la continuidad de la empresa, trae unos beneficios, unas protecciones, hay beneficios tributarios, hay alivios, digamos, en mecanismos de alivio para la financiación de las empresas. Las empresas en insolvencia muchas veces no son objeto de crédito. Ahora se permite o se pretende que la empresa pueda acceder a crédito a través de garantías de segundo grado. Qué bien. Vámonos para otro corte, Felipe. Perfecto. Felipe, en Colombia hay que entender y decirlo claramente, la mayoría son medianas empresas y pymes. Es decir, empresas muchas veces que inician por el empuje de un padre y que se continúan desarrollando muchas veces sin mucho capital. Y entonces a uno lo preocupa que después de 4 meses de poca actividad, pues tengan grandes riesgos de supervivencia. Pero a los empresarios, a esos empresarios medianos, les da miedo entrar en la ley de insolvencia. Es una realidad y el gobierno es consciente de eso. Existe la ley de pymes y mini pymes, una ley que las categorizó. El decreto 772 a su vez creó un proceso especial para la pyme y mini pyme, aquellas empresas con un activo inferior a 5.000 salarios mínimos tienen un proceso de reorganización abreviado, mucho más corto en el tiempo, con menos etapas procesales, que le garanticen, digamos, esa supervivencia a la empresa. Entonces, el asunto en realidad, ya como para ir terminando, es el uso de las herramientas que proporciona el Estado. La crisis, la quiebra, la liquidez, la insolvencia, genera un temor en el empresario, un temor en quedar mal frente a sus acreedores, quedar mal frente a su familia, frente a sus amigos, en la idea de que me quebré. El asunto no es de que me quebré, el asunto es que estoy atravesando una situación de dificultad económica, de iliquidez, que si acudo a una de las herramientas que me trae el ordenamiento jurídico,
la puedo sacar adelante. Mucho mejor que simplemente cerrar la empresa y dejar muchos créditos insolutos con la pérdida de empleo que eso representa. Entonces, Y la afectación de la vida familiar, y la ¿no? afectación de la vida familiar que traerá, digamos que es un grupo que depende de los ingresos de una empresa. Se afecta, digamos, la esfera social de todo del empresario y su entorno. Entonces, hay que aprovechar las herramientas que el ordenamiento jurídico trae, precisamente porque se prevé que eso puede suceder. La crisis, como dijimos al principio, digamos, es cíclica, hace parte de la humanidad y no se debe tener miedo a recurrir a las herramientas, a los salvavidas que trae el ordenamiento. Sucede como si tú estás en un naufragio, estás nadando y te tiran un flotador, Pues hay que cogerlo. entonces tú lo coges, digamos, pues la lógica. Entonces tú estás en una empresa, en una situación coyuntural de iliquidez y te dan unos salvavidas, unas herramientas que te permiten sobrellevar la crisis. Es mucho mejor decirle a mis acreedores, ser sincero, el asunto es de sinceridad, es, tengo un problema en este momento, si yo acudo a esta herramienta voy a generar nueva caja, deme una espera para pagarle, a simplemente cerrar y desaparecer. Los acreedores van a verse aún más perjudicados. Yo veo con lógica todo lo que estás diciendo, obviamente las normas son para eso, para aferrarse a esas normas, entonces por eso no es un delito cuando uno se somete a la insolvencia. Y yo creo que el tema financiero ha ido entendiendo que al principio, en años anteriores, dificultaba mucho que ellos lo entendieran. Pero hoy son de los primeros que votan a favor de la continuidad. Pero la pregunta mía, yo veo a un tema de ejemplo concreto. Los restaurantes hoy en Colombia, los pequeños negocios están agobiados, están cerrados, no están generando ingresos, los agobian a pesar de los arreglos que hacen con los arrendamientos, a pesar de todos esos temas de beneficios, están cerrando más del 48% de los restaurantes en Colombia. ¿Qué salvación tienen ellos? La herramienta de los procesos recuperatorios puede ser muy útil para estos empresarios. Lo que tú dices, ellos están cerrados, no están generando ingresos, sin embargo, su costo y su gasto se mantuvieron. Las nóminas, los arrendamientos, servicios públicos, atención del pasivo financiero, sea de sector institucional o con terceros, se debió seguir atendiendo. A través del mecanismo de recuperación tú puedes, digamos, frenar ese pasivo anterior que podías atender en situaciones normales, pero que con la reactivación va a ser difícil atenderlo. Entonces, eso les permitirá congelar ese pasivo por un espacio de tiempo, reunir con mis acreedores a través de una mayoría simple. Eso les da un respiro mientras vuelven a ejecutar su actividad ordinaria. Eso es una herramienta que les va a facilitar la continuidad de la reactivación. En esencia lo que está diciendo Felipe es muy claro. El empresario que hoy tenga dificultades, no se empanique, no se desespere, recurra a una posibilidad de negociar sus obligaciones para que su negocio y su empresa tenga futuro. La ventaja, y como tú dices, es que ahora tenemos más herramientas de las que teníamos antes con la 1116, que era un único proceso y un único juez especializado que podía llevar el proceso. Ahora tenemos un abanico de posibilidades, podemos recurrir a las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, digamos, ya está muy adelante en el tema del proceso recuperatorio ante Cámara de Comercio, que les permite solucionar una situación de crisis de una forma rápida. Entonces es aprovechar las herramientas que nos dan para poder dar una continuidad empresarial, proteger el empleo y reconstruir el tejido empresarial de la sociedad, sobre todo Antioquia, que ha sido una sociedad muy industrial y muy emprendedora, ahora con temas de innovación incluso. Entonces son herramientas que no se pueden simplemente estigmatizar o desechar en el sentido de qué van a decir de mí. Eso, digamos, se tiene que quitar ese trauma, no quedarse esperando mucho. El antioqueño también tiene, digamos, ese positivismo
que a la larga puede ser nocivo, esperando que el próximo mes va a ser mejor, el próximo mes va a ser mejor. No tome decisiones a tiempo. La decisión tiene que ser en el tiempo, tiene que ser una decisión muy rápida para evitar los efectos nocivos que puede tener en largo plazo, seguir generando un pasivo que va rotando, se va haciendo más grande y va a llegar a un punto en que va a ser muy difícil de manejar. Entonces, la decisión del empresario tiene que ser muy asertivo y muy realista y no pensar que el próximo mes va a ser mejor. El proceso de recuperación le permite no solo reorganizar su pasivo, sino hacerse una mirada, una introspección a su compañía, revisar procesos, ver dónde pueden haber fugas de dinero y volverse eficiente. No solo entonces es la reorganización del pasivo, sino la reorganización empresarial, la reinvención, la forma como se puede mejorar mi empresa y hacerla más eficiente, porque tengo un respiro que me da la ley al frenar ese pasivo. Felipe, para terminar, ¿qué consejo usted le da a los empresarios colombianos? Ser realistas, tener mucha cabeza fría. Se trata de un asunto muy emocional, pero a la larga es un asunto de números y económico, en donde si yo puedo quitar la parte emocional y atender el problema real financiero, puedo ser próspero en el futuro. La invitación es a estudiar, hay muchas personas especializadas en Medellín, en Colombia, que saben mucho del tema y están prestos para ayudar, que conocen la situación y que saben cómo se puede ayudar a un empresario a salir adelante. Muy bien, Felipe. El Pensamiento al Aire te agradece la presencia, esas opiniones y esa forma constructiva de mostrarle a la ciudadanía, a los empresarios, personas jurídicas y personas naturales, que hay una esperanza a través de la ley para que solucionen sus problemas. Yo te agradezco a ti y a tu audiencia por este espacio, por poderme permitir hablar de un tema que me apasiona y me parece muy interesante y que afecta, digamos, de una forma positiva las relaciones humanas. Muchas gracias. A ti, muy querido.